Hola, hola, muy buenas tardes. Por favor, enciendan sus cámaras. Ya, está bien, Israel. Comprendo su situación, no hay problema. Trate de arreglar su micrófono, por favor. Bien, hola chicos, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hola Mayerly, buenas tardes Aarón, buenas tardes Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo año escolar para todos ustedes. Que este nuevo año les vaya súper bien y sobre todo que en todo este proceso tengan un nuevo conocimiento. Pues no, me presento a ustedes. Soy la licenciada Karen Ruiz que va a compartir con ustedes la asignatura de lenguaje. Bien, ya me presenté yo, ahora les toca a ustedes, por favor. Mayerly. Qué gusto volverla a ver este nuevo año. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayeli Torres y tengo 17. Gracias, Mayerly. Bienvenida. Aarón, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aaron Andrés Espinosa y tengo 17 años. gracias, Aarón. Bienvenido. Nelson, Buenas tardes a todos. Soy Nelson Cabrera y tengo 16 años. bienvenido, Nelson. Bueno, nos quedamos con Israel que no pudo usar su micrófono. Bien, chicos, hoy vamos a iniciar clase. Tenemos como tema principal el siguiente. Por favor, me indican si pueden observar lo que voy a compartirles a continuación. ¿Pueden observar? Sí, Ya, bien. Antes de empezar la clase, les indico, ustedes tienen un micrófono en la cual ustedes pueden responder, pueden hacer preguntas de cualquier inquietud que tengan ustedes, pues no, basada en lo que es la clase del día de hoy, o cualquier inquietud que tengan aparte que quieran preguntar cualquier inconveniente, pues no. Al final de la clase son todas las preguntas que ustedes quieran realizar. Bien, vamos a empezar la clase con este nuevo tema. Tenemos este tema principal, lo que es poesía del siglo XIX. Bien, la palabra poesía, para muchos de ustedes, sí la han de tener este conocimiento en qué se basa lo que es la poesía. ¿Tienen algún significado referente a lo que es poesía? ¿Qué? es una forma de expresarse a través de las palabras. Muy bien, Mayerly. ¿Quién más? Bien, la poesía del siglo XIX, basado en Ecuador específicamente, se caracterizó por tres etapas principales, como el romanticismo, como el realismo y también como lo que es la literatura. El romanticismo, ¿en qué se basa lo que es la poesía? Simplemente se caracterizó por la exaltación de los sentimientos, eso es el romanticismo. ¿En qué se basa lo que es el realismo? Se basa y se centra principalmente en las representaciones objetivas de lo que es la realidad y lo que es la literatura. Esta simplemente es una de las etapas muy principales en la cual, por medio de la literatura, se prepara lo que es el camino hacia lo que es la poesía, principalmente en lo que es en el siglo XIX. Bien, al hablar de la poesía del siglo XIX, por favor, Mayerly, ayúdeme con la lectura. En el siglo XIX es el periodo de la independencia y fundación de la República. Comienza con la Revolución de Quito, el 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito. Respecto de España, la literatura no será ajena en este contexto, en el que los
criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. Bien, como ya escucharon por medio de esta lectura de Mayerly, el siglo XIX simplemente es un periodo de independencia y sobre todo de fundación de lo que es la República, pues no, donde ya desde allí, desde este siglo, comienza lo que es una revolución específicamente y donde se dan a conocer diversos autores basados en lo que es la poesía. ¿Alguien conoce algún autor referente a lo que es la poesía? Chicos. Bien, uno de los más representantes de lo que es la poesía en sí, estamos hablando de José Joaquín de Olmedo. Este es uno de los representantes más, dijo, representativos de lo que es al hablar de poesía, ya que él tiene, específicamente es conocido por su poema Canto de Junín, es uno de los poemas más representativos de lo que es a la hora de hablar de Ecuador específicamente. Aarón, por favor, ayúdeme con la lectura de José Joaquín de Olmedo. Nació en 1780, es decir, en plena época colonial. Es el auténtico representante del criollo, hijo de español, nacido en América. Su año de muerte, 1847. También nos señala ese cruce de ejes. Nace en la colonia, pero muere en la república. Es por tanto un prócer de la independencia. Con la independencia de Guayaquil declara el 9 de octubre de 1820, Olmedo asume mayor protagonismo político. La batalla de Junín, acontecida en 1824 y con la que Simón Bolívar consiguió asegurar la independencia del Perú de la hegemonía española, impresionó vivamente el espíritu poético y patriótico de José Joaquín de Olmedo. Bien, como pudieron escuchar, José Joaquín de Olmedo nació en 1780 específicamente. Es allí donde nace este personaje muy representativo de lo que es a la hora de hablar de poesías, de poemas y todo este proceso, pues, ¿no? Bien, uno de los poemas en representación a José Joaquín de Olmedo tenemos la Victoria de Junín, llamada así en su momento. Por favor, Nelson, ayúdeme con leyéndole el poema. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata, por la inflamación esfera, al dios anuncia que el cielo impera. Y el rayo que en Juanín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre, que más feroz que nunca amenazante, a sangre y fuego eterno, eterna servidumbre. El canto de victoria que en ecos mil discurre, ensordeciendo el hondo valle y enriscada cumbre. Proclama Bolívar en la guerra, en la tierra, árbitro de paz y de la guerra. Gracias, Nelson. ¿Qué entendieron en base a este poema? En su texto tienen detallado qué es lo que quiere expresar este poema. Aquí está. Por favor, Mayerly lea. El poema representa en 907 versos dos hechos históricos fundamentales en la consecución de la independencia americana. Las batallas de Junín y Ayacucho. En la primera era el genio y el valor de Bolivia. Lideraron las tropas independentistas. En la segunda toma el relieve a la figura heroica de Sucre. Gracias, Mayerly. Bien, como se pueden dar cuenta, cada uno de estos personajes, uno de los primeros personajes que ya hemos detallado principalmente, es lo que es José Joaquín de Olmedo. Él tiene uno de sus poemas más representativos, como es La Victoria de Junín en este caso. Si escuchan por ahí lo que es un poema llamado La Victoria de Junín, está representando ¿a qué personaje representa este poema, La Victoria de Junín?
Aarón, si estamos hablando principalmente de José Joaquín de Olmedo, entonces, ¿a quién pertenece este poema, La Victoria de Junín? A José Joaquín de Olmedo. Muy bien, a José Joaquín de Olmedo. Esencialmente, a la hora de hablar de este poema específico, La Victoria de Junín, estamos hablando que es una representación de los poemas que ha podido realizar José Joaquín de Olmedo. Otro de los personajes también representativos de lo que es estos poemas en el siglo XIX, también estamos hablando de Dolores Veintimilla de Galindo. Lea Mayerly, por favor. Dolores Ventimilla de Galindo. La poesía de Dolores Ventimilla se enmarca dentro del romanticismo. En esta escuela llega al Ecuador cuando ya en Europa había empezado su declive, es decir, lo mejor de su producción había pasado y autores de menor talento empezaron a producir obras en las que se abusaba de los recursos propios de esta escuela, desgastándolo o reduciéndola a la simple exaltación del amor. El romanticismo no se centraba solo en esos, vale. Sin embargo, que recordamos algunas características de este movimiento. Gracias, Mayerly. Recuerden que al inicio de clases yo les indiqué que la poesía del siglo XIX, en Ecuador específicamente, se caracteriza por tres etapas principales. ¿Cuál era una de esas etapas? El romanticismo. El romanticismo, ¿verdad? Es aquí donde se especifica y donde se exalta principalmente lo que es los sentimientos que se basa en el romanticismo. Dolores Ventimilla es una de las representaciones donde exalta principalmente lo que es el romanticismo específicamente, pues no. A la hora de hablar de ella, estamos hablando también que ella pudo realizar lo que son diferentes poemas, pero uno de los más destacados estaba detallado con su nombre Queja, pues no. Aquí lo pueden observar en pantalla. Aarón, por favor, lea. Quejas, y amarla le pude. Al sol de la existencia se abrió apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su alma. Desde el fatal instante en que le hallé, sus problemas sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, que otra prefiere. Sus caricias son frías, como el hielo, es mentira su fe, finge desvelo, mas no engañaré con su ficción, y amarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato, y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré el del pecho corazón. Gracias, Aarón. A la hora de ustedes poder leer, deben de identificar si están leyendo específicamente lo que es una lectura normal o si es una poesía, un poema, cómo tienen que leer cada tipo de poema, pues no. Lo que hizo Aarón fue una lectura normal, no lo detalló específicamente como un poema, pues no. Nelson, por favor, vuelva a leer. Y amarle pude, al sol de la existencia se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, a que otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Llamarle pude delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Gracias, Nelson. Sí escucharon que se notó la diferencia de la lectura de Aarón con la lectura de Nelson. Mayerly, ¿con qué lectura se queda usted Con la segunda porque respecto los puntos respecto a de los... pausa. Muy bien. Cuando ustedes vayan a tener una lectura, tienen que tener presente e identificar si hay un punto, hay un coma,
Deben de respetar cada punto y cada coma cuando ustedes vayan a leer una lectura. Es ahí donde se va a representar y se va a desarrollar qué es lo que ustedes están leyendo. Si una lectura normal o un poema. Al hablar de un poema es donde más se debe de identificar y se debe de respetar los puntos y comas, ¿sí? Deben de tener en cuenta eso. Bien, otra de las representaciones de lo que es poemas en el siglo XIX, estamos hablando también de Numa Pompilio Yona. Lea, por favor, Aarón. En el poeta culto y alcelso de la escuela romántica ecuatoriana, con estudios en Colombia y en Perú. Fue un profesor universitario en Perú y rector de la Universidad de Guayaquil. Mayor importancia para su información intelectual y artística fue el hecho que viajara como diplomático a Europa y estuviera en contacto con escritores románticos de la talla de Lamartine, George Sand, Víctor Hugo, Manzoni, Leopardi y otros. Fue justamente reconocido en vida como un poeta de exquisita sensibilidad. Gracias, Aarón. Bien, Numa Pompilio Yona en sí fue uno de los poetas que fue en representación de lo que es la Escuela Romántica Ecuatoriana, con unos estudios en Colombia y en Perú, también que fue profesor universitario en Perú y rector también en una universidad. Al hablar de Numa Pompilio Jonas, también estamos hablando que pudo realizar lo que son diferentes poemas, pero uno de los poemas en representación a este personaje, estamos hablando de la bandera del Ecuador. Este poema sí lo han de haber identificado, ¿verdad? Ya años escolares atrás. ¿Sí? Chicos, Mayerly, por favor, ayúdame con la lectura. La bandera del Ecuador flota orgullosa, espléndida y galana, y ondula entre las relámpagas. Ligera, oh mi patria tricolor bandera, iris, listado de oro, azul y granada. El alma verde se alborota, afuna, y el pecho y sus latidos acelera, como el brillar del arco iris en la esfera, o el prisma del árbol de la mañana. Recuerdo de la hillida de titanes, de mi Ecuador imagen, los dolores, tú, de la ausencia en los patriotas calmas, roja, como el fulgor de los volcanes, aura, cual su sol los resplandores, azul como su cielo, y cual sus almas. Gracias, Mayerly. ¿Cuál ustedes creen de las etapas que les mencioné al principio representa este poema? Puede ser romanticismo, puede ser realismo o puede ser literatura. ¿Cuál de esas etapas ustedes creen que representa ese poema? ¿Qué representaba el romanticismo? ¿En qué se basaba? Los sentimientos de amor o Ya. El realismo. El realismo representa lo que es la objetividad de la realidad y lo que es literatura, esta simplemente es una de las etapas que da a poderse preparar en base a un camino de lo que es esta literatura, en base a lo que es el poema. ¿Cuál de estas tres etapas ustedes creen que representa este poema? Puede ser este realismo. yo creo que realismo porque no creo que en la vida real haya titanes. Ya, bien. Esta está basada principalmente en lo que es el realismo.
Recordemos que cada uno de estos personajes que ya les he identificado anteriormente tiene su propia definición a la hora de poder realizar específicamente lo que es un poema. Se pueden basar en el romanticismo, se pueden basar en lo que es el realismo, se pueden basar simplemente en una literatura, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los personajes que hemos hablado hasta el momento. José Joaquín de Olmedo. De Dolores Ventimilla. ¿Quién más? Aarón. En pantalla está. Numa Pompilio Jones. Ya, muy bien. Otros de las representaciones de lo que es estas poesías del siglo XIX, estamos hablando de Julio Saldumbide. Nelson, por favor, ayúdame con la lectura. Julio Saldumbide. Es poeta quiteño nacido en 1833. Su padre había sido uno de los fundadores de El Quiteño Libre, periódico que surgió a poco de que se fundara la República y que mostraba una clara oposición a Juan José Flores. Por este hecho fue asesinado, junto con la mayoría de los que participaron en dicho periódico, de modo que el poeta Julio Saldumbique quedó huérfano cuando apenas tenía 1 año de edad. Vivió en la hacienda de Pimán, que recibió de herencia de su padre, y que constituyó un reducto de soledad y reflexión donde fragujó su obra. Su vida coincide con la formación de la República y tomó contactos con los románticos, liberales y conservadores de su época. Juan Montalvo y Juan León Mera lo frecuentaron. Llegó a ejercer el cargo de ministro de Educación y candidato a la presidencia de la República. Murió en 1887. Gracias, Nelson. ¿Tienen en qué apuntar en este momento? ¿Sí? Chicos, tienen micrófono. Sí. Ya, muy bien. Sí, Les voy a hacer unas preguntas hasta aquí que hemos visto la clase del día de hoy. Ustedes van a responderlas. Son muy fáciles. ¿Cuáles son las tres etapas principales a la hora de hablar de la poesía del siglo XIX? ¿A qué edad quedó huérfano Julio Saldumbid? ¿En qué año nació José Joaquín de Olmedo? Dolores Ventimilla, a la hora de realizar su poema Quejas, ¿en qué etapa representó su poema? ¿O en qué se basa Dolores Ventimilla a la hora de realizar un poema? ¿Terminaron?
¿Anotaron las preguntas? Ya, muy bien. Mayerly, lea la primera pregunta. ¿Cuáles son las tres etapas de hacer la poesía del 2019? Ya, ¿cuáles son? Poner los sentimientos y plasmarlos y buscar unas palabras para hacer una rima, supongo. Ya. Nelson, responda la primera pregunta. ¿No eran romanticismo, realismo y literatura? Gracias, Nelson. Aarón, No pude escuchar muy bien esa pregunta, licenciada. le repito, ¿cuáles son las tres etapas principales que se basa la poesía del siglo XIX? Recuerden que esto es actuación en clase. El punto se lo lleva Nelson. La segunda pregunta, léala Nelson, por favor. ¿A qué edad quedó huérfano? Perdón, Julio Saldumbide, Ya, ¿a qué edad? 1 año de edad. Gracias, Nelson. Aarón, La primera pregunta, la digo pregunta, la segunda. la pregunta que hizo Nelson. ¿A ¿A qué qué edad? edad quedó huérfano Julio Olvide, Sadumbuide? sí. Ajá. Al- Mayerly. A 1 año de edad. Muy bien, Mayerly. Aarón, lea la tercera pregunta. ¿En qué año nació José Joaquín de Olmedo? Ya. ¿En qué año nació? Aarón, usted mismo responda. ¿En qué año nació? El 20 de mayo de 1780. Verificar 20 de mayo de 1780. Bien. Lea la otra pregunta, Mayerly. Dolores Ventimiglia, ¿en qué etapa representó su obra o en qué se basa? En Poema, romanticismo. poema de qué. Muy bien. Aarón, su respuesta. Nelson, su respuesta. Romanticismo. No, Israel, está incorrecto. Ya, muy bien, chicos. Se ve que sí están prestando atención a la clase. Bueno, Aaron no me respondió unas preguntitas, pero igual, para la próxima, por favor, debe de prestar atención porque así les voy a realizar lo que son diferentes preguntas ya casi al finalizar lo que es la clase para que ustedes se ganen sus puntos. ¿Para qué son estos puntos? En caso de que ustedes tengan actividades o tareas que no lleguen al 10, esto les va a ayudar a ustedes para que lleguen al 10, ¿no? Bien. Como hablamos específicamente de este último personaje en representación a lo que es la poesía del siglo XIX, basándonos en Ecuador específicamente, este poeta quiteño, nacido en 1833,
simplemente fue uno de los personajes más destacados y sobre todo porque pudo realizar lo que es este poema a mi corazón. Lea Nelson. Corazón, corazón, ¿por qué suspiras? ¿Por qué los muros de tu cárcel bastes? Es imposible, corazón, deliras. Infeliz corazón, en vano lates. Siempre contuve tu ímpetu violento, desde que pude conocer el mundo. Siempre fuiste sordo a tu amoroso acento, sin tu compasión de tux, ay, profundo. ¿Sabes por qué? Tras buenas ilusiones, ilusiones nomás, bien lo sabía. Quisiste ir como otros corazones a buscar, necio, que lo que no había. A buscar el amor, amor no se halla. A buscar la virtud menos. Por eso yo te puse firme, vaya, y no tuvieses días de horror llenos. Gracias, Nelson. Aaron, lea, por favor. Corazón, corazón, ¿por qué suspira? Porque los muros de tu cárcel bates. Es imposible, corazón, deliras. Infeliz corazón, en vano lates. Siempre contuve tu impute violento. Desde que pude conocer el mundo, siempre fui sordo a tu moroso acento, sin tener compasión de tu ahí profundo. ¿Sabes por qué? Tras vanas ilusiones, ilusiones no más. Bien lo sabía, quisiste ir como otros corazones, a buscar necio que lo que no había, a buscar el amor, amor no se halla, a buscar la virtud menos. Por eso yo te puse firme, vaya, y no tuviste días de horror llenos. Muy bien, Aaron. Sí ve que se escuchó diferente a la lectura anterior. Cuando respeta lo que son los puntos, los comas, se escucha diferente. Muy bien, chicos. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, me indican. Si no, les digo cuál es la actividad que tienen que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Bien, A mí me pareció bastante llamativa, Ya, ¿qué pudieron aprender el día de hoy? más sobre el romanticismo del siglo XIX. ¿Cuáles eran sus representantes en ese momento? ¿De qué personaje nomás hablamos el día de hoy? Chicos, ¿qué les pasa? ¿No quieren hablar? De Dolores Ventimiglia, Julio Sandubi, de Numa, soy Joaquín Olmedo y Muy bien, chicos. Nume Pompilio Yona. Ya, muy bien, chicos. A ver, esta es la actividad que van a realizar ustedes. Van a analizar la rima del poema, La bandera del Ecuador. Ustedes van a interpretar este poema y ustedes van a identificar si es completa, por qué, cómo contribuye a la musicalidad del poema, este poema, La bandera del Ecuador. Su tarea es investigar, esta que está acá. Investiga la historia de la bandera del Ecuador, cuando se estableció oficialmente la bandera tricolor amarillo, azul y rojo como símbolo patrio de nuestro país en ese contexto social. ¿Qué implicaciones puede tener este poema? Ustedes van a investigar en base a lo que le indica la tarea y van a subir a plataforma. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Me indican? ¿Está clara la actividad como la tarea? Ya, recuerden que tanto actividad como tarea tienen un plazo de subir sus trabajos hasta las 10 de la noche. Pasado de las 10 de la noche, tienen que justificar el por qué su trabajo atrasado. Si ustedes no justifican su trabajo, el por qué está atrasado, se va a calificar su trabajo por 8.
Al justificar, simplemente se va a calificar por 10. ¿Está claro eso? ¿Sí? No les digo que manden un justificativo al colegio, no, simplemente por medio de plataforma me indica, licenciada, no subí tal actividad por tal motivo y se les justifica. Bien, recuerden que cuando son trabajos atrasados simplemente me indicen la fecha o qué clase es para poderles colocar la nota adecuada, pues no. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Aarón, Nelson, Mayerly, Israel, por favor, en el chat. En el chat ubiquen su asistencia, por favor, en este momento. Israel, cualquier inquietud, por favor, por medio del chat me indica. Chicos, estoy esperando su asistencia por medio del chat. Si están escribiendo, no me llega ningún mensaje. Y yo ya escribí. Déjenme actualizar. Ya, ahí sí se cargó. Muy bien. Gracias, Israel. Gracias, Aarón. Gracias, Mayerly. Gracias, Nelson. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden que esta asignatura siempre va a ser así, de preguntas y al finalizar a lo que es la clase, para que ustedes puedan obtener puntos adicionales para que les pueda ayudar en sus trabajos. Pues no, aunque en esta asignatura no creo que tengan inconvenientes porque es una asignatura fácil, pues no. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día y bendecido año escolar para todos ustedes.